Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Pulido González y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Nutrición Aplicada. El tema que voy a exponer hoy son principios y métodos de conservación de alimentos. Para este vamos a imaginar primero para qué son útiles los métodos de conservación. Imaginen que compramos 1 kilo de manzanas en el mercado y las llevamos a casa. Entonces las dejamos en la primera día que compramos y tiene un color rojo brillante, una textura crocante, un sabor muy agradable. Pero pasando los días, si no utilizamos ningún método de conservación, lo más probable es que nuestra manzana termine de esta forma y se vea un poco descompuesta y realmente no se nos va a antojar. Entonces, los métodos de conservación nos ayudan muchísimo a preservar la vida útil de los alimentos. Como definición, los métodos de conservación son todo ese conjunto de técnicas, herramientas o tratamientos que le damos a los alimentos para mantener o preservar su calidad estructural, nutricional y características organolépticas durante un tiempo mayor. Ahora tenemos este párrafo que menciona la relación de cada alimento y los métodos de conservación dependen en gran parte de los componentes estructurales y su valor biológico, así como de otras características como el agua y la clasificación de alimentos. Con esto nos referimos a que hay métodos de conservación específicos para cada clasificación de los alimentos. Entonces, a la manzana no le vamos a dar el mismo método de conservación, por ejemplo, que a una carne. Ahora, la clasificación de alimentos, como lo mencioné antes, que es una característica especial para determinar qué método de conservación le vamos a dar, está en alimentos perecederos, que son los que tienen una gran cantidad de agua en su estructura, que por ejemplo son las frutas, específicamente aquí puse un mango, los alimentos semiperecederos, que tienen una cantidad de humedad más baja, por ejemplo, todos los frutos secos como los arándanos o la ciruela pasa, entre otros, y los alimentos no perecederos, que tienen una cantidad de humedad muy baja, y por ejemplo, aquí en estos alimentos tenemos las harinas, la sal, el azúcar, entre otros. Ahora, ahora voy a mencionar superficialmente los principales métodos de conservación, que no son los únicos que existen, pero son los más utilizados, los más comunes, como lo son los métodos de conservación en frío, que tienen la refrigeración y la congelación, en calor, que tiene la pasteurización, esterilización y escaldado, los químicos, que son mediante conservadores, emulsionantes, potenciadores de sabores, edulcorantes, y los tradicionales, que son el curado, salazón, ahumado, marinado, escabeche, adobo, encurtido, entre otros. En frío podemos encontrar, por ejemplo, el refrigerador, que tiene la capacidad de conservación de congelación y refrigeración. En calor está la pasteurización de la leche, por ejemplo, los químicos, los edulcorantes como son el azúcar, la miel, entre otros. Y los tradicionales está el escabeche de los chiles, que son muy comúnmente utilizados aquí en México sobre todo. Ahora, para mi actividad, yo seleccioné un alimento de cada grupo y le di el método de conservación que consideré que era el más adecuado a este tipo de alimento. Además, tenemos un cuadro comparativo y un diagrama de flujo para comprender muchísimo mejor este tipo de método de conservación. En primer lugar, en la clasificación de frutas puse una manzana. Para esta seleccioné el método de conservación en atmósfera controlada, que es este método se conserva el alimento en una cámara de refrigeración hermética, como podemos ver aquí, con una atmósfera especial que es alta en dióxido de carbono y mucho menor en el nivel de oxígeno. Tiene que tener una humedad y circulación de aire muy controlados. Para el diagrama de flujo de esta, primero partimos de la cámara de conservación en atmósfera controlada. Hay que determinar si es adecuado el ambiente de la cámara de conservación. De ser así, vamos al último punto que vamos a leer a continuación. Y de no ser así, hay que determinar si el nivel de CO2 predomina sobre el O2, que es el dióxido de carbono, sobre el oxígeno. Tiene que ser mayor el dióxido de carbono y menor el oxígeno. De no ser así, hay que ajustar la regulación de los gases. De ser así, hay que ver si la humedad y la circulación del aire son adecuados. De no ser así, hay que ajustar válvulas, entradas de aire y observar que esté aislado. Y finalmente nos lleva a introducir la manzana en la cámara de conservación en la atmósfera controlada. Ahora, para el cuadro comparativo,
podemos ver que las características organolépticas son iguales de inicio a fin con este método. Igualmente, las características nutrimentales, ninguna de las dos cambia. La textura, por ejemplo, es firme en ambos casos, el color rojo es brillante, el sabor dulce apropiado, el olor es típico a manzana. Las características nutrimentales, son 55 kilocalorías en ambos casos, hidratos de carbono 14.7 gramos en ambos casos, y podemos ver entonces este método no cambia ni las características organolépticas ni nutrimentales del alimento. Además, podemos ver que este método ayuda a retrasar el tiempo de maduración por ejemplo, en este caso la manzana, y tampoco altera sus características o propiedades y el típico daño por frío que está en el método de congelación o refrigeración. Ahora, clasificación de cereal, las avenas en hojuelas. Para estas pusimos el método de conservación al vacío. Para este método se tiene que introducir, por ejemplo, la avena en hojuelas en una bolsa hermética especial, de la cual se va a extraer el aire u oxígeno del alimento mediante este aparato, o hay otros aparatos que son mucho más pequeños, pero es el mismo principio, extraer el oxígeno de la bolsa para que el alimento quede sin este elemento. Ahora, para el diagrama de flujo, hay que partir de la avena en hojuelas, hay que determinar si está fresca y seca. De no ser así, hay que dejar el producto a temperatura ambiente y en un lugar fresco y seco. Ya que esté así, hay que checar si la bolsa está adecuada para la conservación y es especial para esta. De no ser así, hay que guardar en una bolsa especial para conservación. Y finalmente, hay que llevar a cabo la extracción de oxígeno en el aparato adecuado para ello. Para este podemos ver también que las características organolépticas son iguales de fin, ya que este método ayuda a detener el deterioro del alimento cuando se realiza en condiciones ideales. Las características nutrimentales tampoco. Bueno, ahora tenemos en la clasificación de alimento de origen animal con moderado aporte de grasa el bistec de bola. Para este pusimos el método de conservación en frío por congelación. Este lo que hace es descender la temperatura del alimento a temperaturas bajo cero por medio de una cámara de congelación. Bueno, en el diagrama de flujo partimos del bistec de bola. Hay que checar si está en un recipiente o bolsa hermética. De no ser así, hay que almacenar en un recipiente adecuado para uso alimentario con tapa o hermético. Ahora hay que checar si tiene refrigeración previa. De no ser así, hay que dejar el producto en refrigeración durante 2 horas. Esto con la finalidad de que la próxima congelación sea la más adecuada posible. Ahora hay que ver si tiene fecha de envase. De no ser así, hay que registrar la fecha en que se almacenará en congelación. Esto para utilizar el método PEPS de primeras entradas, primeras salidas, y utilizar la carne en el momento adecuado, sabiendo siempre cuándo la metimos a la congelación. Ahora hay que checar en temperaturas menores a cero. De no ser así, hay que regular la temperatura hasta disminuir por abajo de 0 grados. Ahora, finalmente, podemos meter a congelación la carne. Bueno, ahora tengo el cuadro comparativo. En este sí variará mucho la conservación de inicio a fin, ya que las características organolépticas cambiarán bastante. Por ejemplo, la textura inicial es firme y húmeda. Al final, la textura es mucho más seca por la pérdida de agua. El color es un rojo intenso. Al final, es un color rojo oscuro. El sabor, si el olor a carne fresca está solo al inicio, al final el olor de la carne es mucho menos perceptible. Sigue teniendo como las notas de aroma de carne, pero pues muchísimo más bajo. Las características nutrimentales inicialmente típicas y propias de la carne, pero al final del proceso, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el proceso de congelamiento no destruye los nutrientes. Sin embargo, en productos de carnes y aves ocurre un pequeño cambio en el valor nutritivo durante su almacenamiento en el congelador. O sea que al final sí cambian las propiedades nutrimentales, pero ligeramente. También se disminuye la actividad enzimática y esto es que ayuda a evitar un poco
la maduración de la carne. Y como podemos ver físicamente, así se ve a inicio y así se ve al final del proceso. Bueno, ahora tenemos el jocoque. El método de conservación es por conservador mediante ácido sórbico. A este método se tiene que agregar al lácteo, o en este caso al jocoque, una cantidad de sórbico proporcional a la cantidad que se requiera según la sugerencia de uso del fabricante y se debe mezclar. Es muy sencillo, muy práctico y es muy fácil. Ahora para el diagrama de flujo comenzamos en el jocoque. Partimos a determinar si se conoce la cantidad de ácido sórbico necesaria. Si no es así, hay que leer la información para agregar la cantidad necesaria. Ahí se ha agregado el ácido al jocoque, de no ser agregar ácido al jocoque. Ahora hay que revolver el jocoque con el sórbico, de no ser así, de no estar revuelto, hay que revolver hasta que sea homogéneo y finalmente preservar el jocoque ya preparado con el ácido en un lugar fresco. Bueno, como cuadro comparativo, tipo de conservación con ácido sórbico de inicio de características organolépticas es idéntico también. La textura es húmeda, el color blanco, el sabor agradable, en ambos casos de inicio y fin. Ahora, las características nutrimentales no se ven comprometidas o afectadas por el uso del ácido sórbico. Aquí los laboratorios Bristol dicen que los sorbatos son los conservantes, incluso menos que la sal común o el ácido acético, que es el componente. Por esta razón, su uso está autorizado en todo el mundo. Metabólicamente, estos ácidos se comportan en el organismo como los demás ácidos grasos, es decir, se absorben y se utilizan como una fuente de energía. Entonces, pues no tenemos ningún problema con la conservación con ácido sórbico en características o nutrimentales del jocoque. Finalmente, esta es la bibliografía que yo utilicé. Y bueno, les agradezco su tiempo. Buenas